Muchas gracias, bienvenidos. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de Abraham en Génesis capítulo 12. Pero antes vayamos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos una vez más por el privilegio de ser tus hijos. Vivir un día sin ti sería imposible. No podemos siquiera contemplar lo que sería un día sin ti, ya que tú eres todo lo que necesitamos. Te pedimos que utilices esta transmisión radial de una manera especial. Utiliza el mensaje para bendición de muchas vidas y para llegar en particular a cada oyente. Por sobre todas las cosas, para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vayamos al capítulo 12 del libro de Génesis. Estábamos hablando de las compensaciones por vivir una vida de fe en el programa anterior. Primero vimos el llamado a una vida de fe, el cual vino de parte de Dios a Abraham. En segundo lugar, Dios promete algunas compensaciones y nos dice cuáles son. Primero, allí en el versículo 1 tenemos una tierra, luego tenemos una posteridad, un fruto, y en tercer lugar tenemos protección. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de protección. Ahora bien, mis amigos, si nos fijamos en la historia, vemos que hubo muchos intentos de aniquilar a los judíos y de destruirlos. E incluso en la actualidad vemos que algunos grupos quieren borrar a los judíos de la faz de la tierra y dicen que los judíos no tienen derecho a existir, pero se olvidan que Dios prometió proteger a la posteridad de Abraham. Los judíos tienen tanto derecho a existir como los otros países de alrededor, los árabes, los palestinos. Los judíos tienen tanto derecho a existir como los cristianos o como los gentiles. Son creación de Dios, son seres humanos, y Dios eligió a esta posteridad, la posteridad de Abraham, y les prometió protegerlos. Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hace un tiempo un amigo mío me invitó a hablar en una conferencia que él estaba dando, y él me pidió que le diera un tema que atrajera a la gente para la reunión del viernes en la noche, la reunión de apertura en la que yo iba a hablar. Ahora, yo no doy temas o títulos espectaculares o sensacionales, no es de mi agrado eso, pero en aquel momento estaba hablando en cuanto a Israel, di una serie de estudios en cuanto a Israel, así que le envié el siguiente tema o título para mi predicación, ¿cómo destruir a los judíos? Y él lo puso en el periódico local. Ese viernes el auditorio estaba repleto. No había ni un solo asiento libre. La gente venía para ver cómo destruir a los judíos. Y vinieron también algunos judíos, porque vieron eso en el diario. Vinieron algunos escépticos y tal vez pensando que iba a decir cómo destruir a los judíos y si es posible destruir a los judíos. Y desde luego que tuve que abrir la palabra de Dios. ¿Hay algún versículo que nos diga cómo destruir a los judíos? Bueno, sí, hay algunos pasajes interesantes, yo les voy a mostrar. En la profecía de Jeremías dice Dios, si puedes destruir el sol, la luna y las estrellas, entonces te dejaré destruir a Israel. Y desde luego que el sol, la luna y las estrellas no pueden ser destruidos por ningún ser humano, por lo cual Israel permanecerá. Entonces, la promesa permanece. Dios protegerá a su pueblo. En la antigüedad, aquel hombre llamado Amán, en los días de Esther, intentó destruir a todos los judíos. No lo logró. Luego Hitler trató de exterminarlos. Y otros muchos han odiado a los judíos y han intentado borrarlos del mapa, pero no lo lograron. Dios les había prometido protección, así que era y es imposible exterminar a los judíos. A propósito, sé que alguno puede quedar interesado en la escritura que mencioné hace un momento. Permítame ir a Jeremías 31, versículos 35 y 36. Permítame leerle esos versículos. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. He leído Jeremías 31, versículos 35 y 36. También podemos leer en capítulo 33 de Jeremías,
comenzando así con el versículo 24. Dios habla por medio del profeta en cuanto a su pueblo y dice: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiere ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. ¿Se da cuenta? Tiene que destruir al día y la noche, tiene que cambiar el sistema de las leyes que gobiernan estos astros, este universo, para que pueda ser posible destruir a Israel. Dios no va a dejar bajo ninguna condición que Israel, su nación, sea destruida. Él ha prometido protección a su pueblo. En el capítulo 15 tenemos una declaración a la cual vamos a ver más adelante, pero sí quiero mencionarla ahora. Capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. ¿Saben? Ese es el primer no temas de la Biblia. Alguien dijo que hay al menos unos 300 no temas en la Biblia. Y esa es la primera mención de esa expresión: no temas, no tengas miedo. Dios le estaba diciendo a Abraham: no tengas miedo, Abraham. Nadie jamás te va a destruir. Nadie jamás destruirá al pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Así que vemos la promesa de protección. Y creo que todos nosotros los creyentes podemos aplicar esto a nuestras vidas al dar ese paso de fe. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y andamos por fe y no por vista, tenemos la bendita promesa que somos inmortales en este mundo hasta que nuestra labor en la tierra se haya terminado. Ahora, sé que si el Señor no regresa en esta generación, voy a experimentar la muerte, pero yo no le temo a ningún hombre. Yo creo que si estoy en la voluntad de Dios, soy inmortal hasta que Dios termine con mi misión. Y creo lo mismo en cuanto a usted, mi amigo. Si usted anda por fe, tal como Abraham caminó por fe y confía y le cree a Dios en su diario vivir, nada podrá tocarle hasta que Dios no haya concluido su obra en usted. Así que tenemos la promesa de la protección. Pero debemos andar por fe. 2 Corintios 5, versículos 6 y 7 dicen: porque por fe andamos, no por vista. Uno puede sacar la mirada del Señor, pero debe mantenerla en Él. En Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Bueno, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos por la fe, y entonces Pablo dice: debemos vivir de la misma manera, andar por fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, de vez en cuando va a ser necesario que regresemos a Hebreos 11, así que mientras estemos estudiando la vida de Abraham, nos va a llevar algunas semanas, sería bueno que ponga un papel allí, un marcador, en Hebreos, para poder buscar los pasajes con más facilidad. O si usted tiene 2 Biblias, tenga una abierta en Génesis 12 y la otra en Hebreos 11. Vamos a leer allí en Hebreos 11, versículo 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Nunca antes había estado en ese lugar. Era una experiencia absolutamente nueva para Abraham. Y la vida cristiana es una experiencia nueva para nosotros también, mis amigos. Tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Abraham siguió adelante, no sabía a dónde iba, pero siguió obedeciendo a Dios, y eso es lo que realmente cuenta. Nosotros andamos por fe y no por vista. Tenemos aquella promesa de la protección. Ahora, volvamos a Génesis capítulo 12. Tenemos el llamado a una vida de fe, la compensación de una vida de fe, y ahora en tercer lugar puedo observar allí la continuación, la continuidad de la vida de fe. ¿Cómo hace uno para continuar viviendo por la fe después que uno ha creído en Cristo? Después que uno lo ha recibido como Salvador y Señor hoy en día. Bueno, vamos a seguir leyendo allí versículo 5. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot
hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Allí tenemos nuevamente la tierra. El cananeo estaba en la tierra, pero ese era el lugar que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Israel, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese lo que dice el versículo 7. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora por favor recuerde que Abraham era un principiante. Él era, tal como se describe en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2.2, como un niño en la fe. Y 1 Pedro 2.2, hablando de la experiencia de nuestra fe cristiana, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, entonces leemos allí en Génesis 12.7, apareció Jehová a Abraham. Apareció de nuevo. Abraham está siguiendo la palabra de Dios. Recuerde que él no tenía un pastor a quien seguir, una iglesia, no podía ir a un seminario o conferencia. Había sido rescatado de la idolatría pagana. Estaba solo, pero Dios viene para hablar con él. Él está siguiendo la palabra de Dios, continuando esa vida de fe. Ahora, hay varias etapas de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Cuando Pablo escribió su epístola a la iglesia de Corinto, él les dijo en el capítulo 3, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Uno de los problemas en la iglesia de Corinto era que los hermanos no crecían, no maduraban, no crecían espiritualmente, sino que permanecían como bebés. Alguien dijo que estos creyentes de Corinto seguían con sus pañales espirituales. Eran como niños, nunca maduraban, nunca crecían. Es por eso que había tantos problemas en esa iglesia. Pero en estos tiempos algunos creyentes también son así. Se salvan, conocen a Cristo, pero nunca crecen, nunca estudian su Biblia. No van a la iglesia, donde se enseña la palabra de Dios. Van a reuniones en las que puede tener distintas experiencias y entretenimientos, pero no leen la palabra de Dios, no siguen las enseñanzas de la Biblia, y entonces se envuelven en dificultades y no maduran. Estas personas tienen problemas emocionales, nunca alcanzan victoria sobre algunos pecados, no tienen vida de oración, no son testigos efectivos de Cristo, no apoyan la obra de Dios, son inmaduros, niños espirituales. Ahora, es probable que alguien que esté en esa situación en este momento me esté escuchando. Mire, todos tenemos problemas al crecer espiritualmente. Yo tuve y tengo los míos, aún lucho con la carne, el mundo y el diablo. Y estoy seguro que usted también. Pero Dios ha provisto para nuestro crecimiento. Y esa provisión es la palabra de Dios escrita. La obediencia continua de Abraham a la palabra de Dios es lo que le permitió continuar en su vida de fe. ¿Cómo continúa uno una vida de fe? Por medio de la comunión con Dios. No solo estoy hablando de la continuación del vivir por fe, sino del secreto de una vida de fe continua. Y ese secreto es nuestra comunión con Dios. Mis amigos, Abraham era un principiante. Él recién comenzaba, pero estaba comenzando bien. Ahora, quiero que vea tres cosas en cuanto a la continuación o la comunión de la vida de fe. En el versículo 8 leímos que Abraham plantó su tienda. Eso sugiere que él no estaba aferrado a este mundo. Él plantó una tienda, no se arraigó a esta tierra, no edificó un edificio firme. Recuerde lo que leemos en Hebreos 11, que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham no vivía solo para esta vida terrenal, sino que moraba en tiendas. En Génesis 15, versículo 13, leemos así: Entonces Jehová
dijo a Abraham: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena». Y si uno mora en tierra ajena, es un extranjero, un peregrino lejos de casa. Y Dios le dijo a Abraham: «Recuerda, mientras estés en esta vida, mientras estés en la tierra, estarás lejos de casa. Esta tierra no es tu hogar, no es tu residencia permanente». Entonces identificamos a Abraham como un peregrino, un forastero, lejos de casa. Vayamos por favor de nuevo a Hebreos 11, versículo 8. Dice: «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena». ¿Se da cuenta? Era un extranjero, estaba allí solo por un poco de tiempo. Él plantó su tienda. ¿Y qué nos sugiere eso, amigo? Bueno, me sugiere que no me apegue a este mundo. Abraham no era un creyente mundano. Creía en Dios y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Pedro escribió su primera epístola, en el capítulo 1 y versículo 1, dijo: «Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia». Los expatriados. En el capítulo 2 de Primera Pedro, versículo 11, leemos: «Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Extranjeros y peregrinos. ¿Se da cuenta? Abraham fue el primer peregrino. ¿Sabía eso? Aún no se llama Abraham, pero es el primer peregrino. La compensación de una vida de fe tenemos aquí: un lugar, una posteridad, una protección y una continuidad en una vida de fe. Aquí tenemos el desarraigo de Abraham de este mundo. Abraham vivía en tiendas. Él sabía que estaba de paso. Era un peregrino, un extranjero. La tierra no era su morada permanente. Ahora, por favor, regrese a Génesis 12 y fíjese en el versículo 8. Allí leemos: «Edificó allí un altar a Jehová». Bueno, al estudiar la vida de Abraham, capítulos 12 al 25 de Génesis, nos vamos a encontrar que él levantó 7 altares. Uno siempre puede ver cómo Abraham estaba en la voluntad de Dios. Cada vez que Abraham estaba en la voluntad de Dios, construía un altar. Ahora, en alguna ocasión lo encontramos fuera de la voluntad de Dios, deslizándose un poco, y en esos momentos no hizo ningún altar a Dios. Pero cuando encontramos que Abraham está en comunión con Dios, lo vamos a encontrar con un altar. En el capítulo 12, versículos 7 y 8, leemos que edificó allí un altar a Jehová. Miren, si su tienda sugiere que él no estaba aferrado a este mundo, creo que el altar sugiere su devoción a Dios. Con razón llegó a ser llamado amigo de Dios. Él tenía un altar, un lugar a donde invocar el nombre de Dios. Ahora, mis amigos, creo que ese altar era realmente literal. Creo que él levantó un altar donde ofreció un sacrificio a Dios, pero el altar realmente estaba en su corazón. En Juan 4:24, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. La devoción de Abraham a Dios era como si tuviera un altar a donde adoraba a Dios. En lo secreto de su corazón estaba en una comunión permanente con Dios. ¿Se da cuenta, amigo? El vivir en tiendas anima a levantar altares. Muéstreme un creyente que viva para las cosas de este mundo, para las cosas materiales de esta tierra, y de seguro que será un creyente que no vive en la comunión con Dios. Mi amigo, confiese que es un peregrino y extranjero, y el altar diario será una realidad en su vida, su devoción a Dios. Finalmente, fíjese por favor allí en Génesis 12:8. Invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos su dependencia en Dios. Primero vemos su desprendimiento del mundo, plantó su tienda. Luego vemos su devoción a Dios, edificó un altar. Y en tercer lugar, vemos su dependencia en Dios. Invocó el nombre de Jehová. Creo que son 3 características de la vida de fe. ¿Son una realidad en su vida? ¿Son una realidad en mi vida?
¿Somos extranjeros y peregrinos? Lo somos, pero ¿vivimos como si lo fuésemos? Algunos creyentes viven como si fueran a quedar en esta tierra para siempre. Se aferran a las cosas materiales, son egoístas, avaros, listos para acumular cosas, y uno se piensa que planean quedarse en este mundo para siempre. No vamos a estar en este mundo para siempre. Nosotros moramos en tiendas también, por así decirlo. Puede que me esté dirigiendo a alguien que posee una casa muy linda. Amigo, ante los ojos de Dios, no es mejor que una alquilada. Y uno de estos días la va a tener que dejar. Abraham plantó su tienda y vemos su desprendimiento de este mundo. También edificó un altar y vemos su devoción a Dios. ¿Usted tiene un tiempo de devoción a Dios? ¿Tiene comunión con Dios cada día? ¿Anda en comunión constante con Dios, quien le amó y dio su vida por usted? ¿Se arrodilla ante el altar de Dios? Bueno, Abraham vemos que luego invocó el nombre de Jehová. Vemos aquí su dependencia en Dios. ¿Con quién cuenta usted para su vivir diario? ¿Puede orar de forma sincera y decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Es su dependencia exclusivamente en el Señor? Mi amigo, si usted no se aferra a este mundo y si es devoto hacia Dios, su dependencia estará en Dios. Esa es la verdadera comunión, la continuidad de la vida de fe. Bueno, mis amigos, vamos a proseguir con nuestro estudio del capítulo 12 de Génesis y vamos a hablar de los conflictos de la vida de fe. Vamos a ver cómo los creyentes pasan por pruebas y tribulaciones y qué deben hacer en esas circunstancias. Le animo a leer en su casa Génesis 12 y los espero. Será hasta entonces y que Dios les bendiga ricamente.